Bueno, ya estamos en el aire. Les saluda Ricardo García, de Universal TV Digital. Les enviamos todo el equipo general a nivel América, a nivel Europa. Les enviamos un cordial saludo. En estos momentos tenemos el honor de tener como invitado especial al ingeniero de empresario, como él nos decía hace unos momentos, Rafael Santos. Voy a pasar a presentarlo. Él es candidato a la presidencia del partido Perú Patria Segura, tiene 52 años, es un empresario exitoso, solidificó reputación por ser un hombre emprendedor, actualmente forma parte del directorio de la Sociedad Nacional de Industrias, su patrimonio proviene de su lucha diaria, siempre dispuesto a trabajar duro en el comercio industrial, tiene representaciones, exportaciones e importaciones. Su aparición en la política se dio en el año 2006, siendo elegido alcalde del distrito de Pueblo Libre, en Lima, y fue reelegido por su gran labor de gestión en el 2010. Está casado, tiene 3 hijos y es un hombre de familia. A los 17 años empezó a trabajar sacando a flote el negocio familiar tras la temprana muerte de su padre, para luego formar sus propias empresas en distintos rubros. Es egresado del Centro Académico de la Asociación de Exportadores, ADEX, Asociación de Exportadores del Perú, donde estudió comercio exterior. También es graduado en Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAE. Además, es capitán de reserva del Ejército Peruano. Tras el terremoto del 2007 en Ica, Rafael Santos y un grupo de voluntarios viajaron a la zona afectada para llevar ayuda humanitaria a los damnificados. No ha dejado desde entonces de colaborar con entidades como la Cruz Roja Internacional, Media Luna Roja y la Cruz Roja Española a favor de los damnificados por sismos y heladas en diferentes ciudades peruanas. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes, César, Alberto, Ricardo Gutiérrez. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de compartir con ustedes y con las personas que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias. Gracias por tu presencia, Rafael. Bueno, sin más preámbulos, los dejo en manos de Alberto Reyes Villanueva, de César Sánchez Martínez y de Ricardo Gutiérrez, por supuesto. Adelante, César. Gracias, Ricardo, Rafael. Muy buenas tardes acá en el Perú, muy buenas tardes en América Latina y muy buenas noches para nuestro público allá en Europa. Pues bien, uno de los problemas que tenemos a raíz de la pandemia ya agudizado es la promoción del empleo. En el Perú en los últimos años hemos descendido en empleo y la pandemia ha agudizado este problema. Se habla de 6 millones de empleos perdidos, sin contar la gente que está pues a tiempo parcial, vacaciones forzadas, sueldos recortados, etcétera, etcétera. Es decir, el problema del trabajo decente como manda uno de los objetivos del desarrollo del sostenible es que el Perú no está a esas alturas. Peor, si vamos al artículo 2 de la Constitución que dice que es un derecho del peruano tener acceso a contratar a un trabajo estable, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros como peruanos estamos cada vez de mal en peor. Entonces, los candidatos a la presidencia tienen que ser bastante finos y muy inteligentes para ver cómo se va a promover el empleo. Y digo promoción del empleo porque el Estado no puede generar empleo. Lo que puede generar es mayor burocracia. El empleo siempre, sí o sí, se va a crear en la empresa privada. Por lo tanto, son pues los emprendedores, las pequeñas empresas, los negocios, los que están creando empresas. En el Perú tenemos gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias, tenemos a la Asociación de Exportadores, a la Cámara de Comercio de Lima y otros grupos afiliados a la CONFIEP. Allí se genera el empleo, aparte de las pequeñas empresas que en el Perú ya son cerca de 5 millones de unidades comerciales e industriales. Entonces, frente a esta realidad, ¿cuál va a ser la propuesta, en este caso de Perú Patria Posible? Pero antes que conteste nuestro candidato,
nuestro colega Alberto Reyes tiene algo que decirnos también. Sí, una de las cosas, estimado señor Rafael Santos, nos perturba a los empresarios es la tramitología. Y solamente en los costos de constitución, ¿sí? En los costos de aumento de capital, nuevos accionistas que se incorporan, los gastos notariales, ¿sí? Son bastante onerosos, o sea, onerosos, ¿sí? Aparte, tenemos una legislación tributaria que en su comienzo, cuando fue instalado en el primer periodo de Fujimori, hacía que era bueno hacerlo, pero ya está desfasada por los tiempos que vivimos ahora. ¿Sí? Usted como empresario, hemos escuchado sus antecedentes como profesional, como alcalde, ¿sí? Usted ha vivido en carne propia. Por tanto, con esta antesala, dejamos que Ricardo, en 2 minutos, por favor, hagas una antesala para comenzar a hacer las preguntas. Adelante, Ricardo. Tu micrófono. Sí, cómo no, muchas gracias, Alberto. Efectivamente, nosotros tenemos un gran número de fracasos en el resultado de todas las elecciones en nuestro país. Tenemos un récord de presidentes corruptos, congresistas corruptos y gente que está llevada para su egoísmo y su propio beneficio. Eso me gustaría ver qué podríamos hacer para poder corregir eso. Por un lado, o sea, hay una falla estructural ahí, y también existe una falla de desigualdad en todo el país. Hay desigualdad en lo que es para diferentes razas, etnias, poblaciones que son peruanas igual que cualquiera de nosotros, pero no tienen los mismos servicios, no tienen los mismos tratamientos. Todo es más difícil para los que están alejados. Gracias. Ya, adelante con la primera pregunta, César. Pues bien, entonces, el Perú se caracteriza por tener gente emprendedora, creativa. Desde esta perspectiva, Rafael, ¿cuál es la propuesta de Perú Patria Segura para la creación de nuevos empleos, la promoción del empleo digno y productivo? César, mira, quiero empezar diciéndote que el Perú quiere sangre nueva. Por eso mi eslogan y mi mensaje es de que queremos sangre nueva. Bien lo ha dicho Ricardo. Los últimos presidentes que hemos tenido, no hemos tenido mala suerte. Simplemente que hemos empleado a gente desempleada. ¿Cómo un desempleado te va a dar empleo? ¿Cómo alguien que no ha generado un puesto de trabajo te va a dar empleo? Entonces, es muy fácil. ¿Cómo alguien que no tiene la capacidad ni siquiera para poder haber generado un emprendimiento, te va a dar la solución para sacar adelante una empresa o un negocio? Es básico tener nociones, por lo menos, ¿no? La gran mayoría es más, todos los expresidentes están presos o denunciados por corrupción, pero lo más increíble de todo esto es que algunos que están denunciados por corrupción están corriendo en estas encuestas, en estas elecciones, ¿no? Impunidad, más de lo mismo, esta sangre podrida, vieja, que está contaminando al cuerpo del Estado, que le tiene que dar un servicio al ciudadano, y más allá de dar ese servicio, más bien se sirve del ciudadano, cuando debería ser todo lo contrario. El presidente es el empleado de todos los ciudadanos, no los ciudadanos empleados del presidente. Nosotros escogemos a un administrador, a un gerente para que se haga cargo de nuestro país, porque nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra familia, de nuestro trabajo y de diferentes actividades. Entonces, ¿y cuál va a ser la propuesta en empleo, mi estimado justamente Rafael? Por eso es que te digo que en primer lugar lo que tenemos que es destrabar el Estado. En el momento en que uno destraba el Estado, empiezas a generar ya confianza en las industrias, en los empresarios pequeños, medianos y grandes empresarios.
el 100%, del 100% de las inversiones que hay en el Perú, el 80% son inversiones privadas y el 20% son inversiones públicas. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que este motor que tiene que girar y dar vueltas para poder generar empleo y llevar bienestar a los hogares peruanos, con un shock de inversiones y créditos. Y obviamente recuperar la confianza simplificando el Estado. Entonces, si este 20% que tiene el Estado está trabado, ¿cómo pretendemos generar empleo? Regreso a lo mismo, al principio. Hay que destrabar el Estado. Hay proyectos como Maje Siguas en el sur. Maje Siguas está parado desde el año pasado simplemente por una discrepancia en la tubería, si tiene que ser cubierta o si tiene que ser al aire libre. No han sido capaces de poder destrabarlo. La línea 2 del metro ya debería estar funcionando en el 2021. Sin embargo, ese proyecto está parado. Son megaproyectos que generan un montón de puestos de trabajo. Eso se tiene que destrabar y se tiene que empezar a agilizar la contratación del nuevo personal. En el norte tenemos también una serie de proyectos de irrigación. Tenemos el tren de norte a sur, de Tacna a Tumbes, que es un proyecto que está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y los trenes de penetración hacia la sierra y la selva. Todas estas mega inversiones, que suman más o menos el 20% de las inversiones en el Perú, son prácticamente el motor. Pero la gasolina la tiene que dar la empresa privada, la pequeña, mediana y gran empresa, ese emprendedor que necesita de un crédito para poder recuperar, durante un año no ha trabajado, entonces necesita recuperarse para poder brindar puestos de trabajo. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer nosotros? Ahora sí voy a las propuestas y simples. Shock de inversiones. Créditos blandos para que los emprendedores, pequeños y medianos productores puedan pagar sus créditos anteriores. Porque, ¿qué pasa? El pequeño y mediano productor, y es más, te voy a decir para que veas qué tan importante es, hay 2.400.000 MIPES, o sea, pequeños y medianos productores formales. Y tenemos 7.300.000 medianos y pequeños empresarios informales. O sea, estamos hablando de un promedio de casi 10 millones de medianos y pequeños empresarios. Mira, es el 30% de la población. Mira qué importante es esto, ¿eh? Y qué importante es la gasolina que uno le inyecta a este motor, a este motor. Porque son pequeños motorcitos que están en toda nuestra nación. Entonces le tienes que inyectar créditos, por un lado, créditos blandos, además avalados por el Estado, así como el Reactiva. Rafael, perdón que te interrumpa. ¿Qué tipo de créditos? ¿Ha fracasado el Reactiva crédito? Perú? No, es que no. Los FAEMIP especialmente. Querido César, los créditos estos COVID que han dado, solamente le ha llegado a la pequeña y mediana empresa, le ha llegado el 0.96%. O sea que el 99% se ha ido a la gran empresa. A 250 empresas se ha ido el 99% de este crédito, este crédito COVID. Ahorita, el rescate va no a las grandes empresas, es a las pequeñas y medianas empresas. A esas empresas se va a ir. A la gran empresa no va a ir. Y esto tiene que ser focalizado. Tiene que ser focalizado. Yo te digo, porque siendo director me he enterado de varios malos empresarios que han utilizado el Reactiva para otras cosas. Y es más, han votado la mitad de su personal, igualito, les ha valido
letra muerta la solidaridad, ¿no? Entonces, pero hay otros empresarios que hemos donado oxígeno, hay otros empresarios que hemos llevado bienestar a los hogares. O sea, no podemos poner a todos en la misma bolsa. Así como hay políticos corruptos, hay políticos que están haciendo su trabajo. Así como hay policías buenos, también hay policías corruptos. O sea, tenemos que separar la paja del trigo, porque aquí lo que necesitamos es que el Estado, así como vamos a contratar en nuestra empresa a un gerente, de la misma manera tenemos que poner a un ministro y a todos los que están en los cargos de dirección de los ministerios, como si fuera una empresa. No puedes poner a tu amigo ni a tu partidario, como está pasando ahorita. Por eso es que digo que necesitamos sangre nueva. Sangre que sepa cómo manejar una empresa, porque el Estado, al fin y al cabo, es una empresa que tiene que rendir utilidades para los ciudadanos, que son los dueños. Esa es la forma como se tiene que trabajar. Entonces, déjame terminar porque es shock de empleo, o sea, shock de inversiones, créditos. Vamos a hacer una amnistía tributaria, porque si no has estado trabajando durante un año, tienes que hacer una amnistía tributaria y el MEF te va a decir, oye, pero ¿y cómo es posible? No voy a tener recursos. Discúlpame, el Estado ha sido pésimo ejecutor. Ningún ministerio ha superado de 40% su ejecución. O sea, plata hay. O sea que no se preocupen, porque plata hay. Entonces, amnistía tributaria, la tercera. Y la cuarta, vamos a hacer puestos de trabajo solidarios. O sea, vamos a darle durante un tiempo de un año aproximadamente, vamos a autorizar, vamos a crear un puesto solidario que no tenga una carga para el empleador. ¿Por qué yo no contrato? Yo no contrato porque si le voy a pagar, hablemos en cifras redondas, ¿ya? Si yo voy a contratar a una persona y le voy a pagar 1.000 soles, el costo para mí, que soy el empleador, ese empleado me va a costar 1.600 soles. Porque el costo con las vacaciones, dos sueldos, 28 de julio, Navidad, y una AFP y una serie de cargas, te cargan el 60%. Entonces, ¿qué optan? Los empresarios, te estoy hablando de los emprendedores, los pequeños y medianos, o sea, no te estoy hablando de los grandes, porque los grandes están sumamente vigilados por la SUNAFEL, pero los pequeños y medianos lo que hacen es contratar informales. Entonces, al contratar informales, esos 1.000 soles que le van a pagar a ese informal no lo pueden deducir de sus impuestos. Entonces, lo estás ahorcando, porque está saliendo de su utilidad. Entonces, tenemos que sincerarnos, tenemos que abrir los ojos y mirar que realmente tenemos un problema que resolver y es fácil de resolver. Lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, pero con sangre nueva, con gente especializada y con gente que sepa que el Estado no es una mamadera ni una agencia de empleos. El Estado es una empresa de servicios, y tiene que estar fiscalizada por los ciudadanos. Gracias. Rafael, en ese sentido, Rafael, una experiencia personal. Yo tengo mi empresa, quise cogerme a los préstamos COVID. Mi empresa nunca pidió un crédito porque siempre vivió con su capital propio. Aún más, si faltaba dinero, yo le inyectaba vía préstamo o vía aumento de capital, inyectaba a mi empresa. Entonces me presenté al banco, para el banco que tantos años he trabajado, ¿sí? Tantos años tenía mi plata. Me presento y me dice que no califico porque no tengo récord crediticio. Soy un riesgo demasiado alto. ¿Sí? Le comento como experiencia para que vea que los que tenían atraso hasta de 3 meses le perdonaban, pero al que no tenía récord crediticio no le daban el crédito. Así de sencilla es de insólita es la
legislación crediticia. Pero yo voy a alguna pregunta precisa. Alberto, permite hacerte un comentario sobre eso. Los bancos, cometiendo realmente un acto de dessolidaridad, te prestaban la plata de Reactiva para que le pagues sus créditos atrasados. ¿Ya? ¿Y sabes por qué es eso? Porque las medidas que han dado, las han dado gente que no es especialista, que no conoce el tema. Entonces, claro, han dado estas medidas, un bono, que esto, que el otro, entonces para la foto está bonito. Pero en realidad, lo que han hecho ha sido un daño tremendo al Estado, porque el Estado está asumiendo esos créditos prácticamente, ¿no? Mi pregunta va entonces en ese sentido. La experiencia que tuvimos con la ministra joven, que fue la que piloteó, usted como presidente pondría una gente inexperta, con muchos diplomas, con mucho doctorado y que no tiene cancha en el campo empresarial para dirigir la economía de un país en tiempo de guerra, y le pongo la cereza. La banca, si usted dice, vamos a hacer un shock de inversiones, eso es correcto, pero la banca privada actual no es capaz, no está en el nivel para dar crédito, el micro y pequeño crédito que necesita este pequeño emprendedor o empresario que está en marcha, y que justamente yo estoy de acuerdo con usted en que tiene que haber una amnistía, tiene que haber una reprogramación de deuda, etcétera, etcétera. Y no se le da, la legislación no le permite a las cajas municipales intervenir para hacer justamente este control de microcrédito que tanto miedo le tiene la banca grande. ¿Cómo hacer? ¿Cómo atraer al informal? Porque ya usted tocó los tópicos. ¿Cómo atraer al informal justamente utilizando de repente este crédito para formalizarnos? ¿Sí? El no pagar el seguro social es carísimo, es altísimo, es un costo demasiado alto para el Estado. Entonces, le pongo eso. ¿Cómo este microcrédito, pequeño crédito que necesita gente, una señora que tiene una tienda, que va a hacer un nuevo emprendimiento, ¿qué parte de la estructura financiera va a usar usted? ¿Le daría chance a las cajas municipales? 100%. 100%. Acá tenemos, todos los peruanos tenemos que contribuir al desarrollo del Perú. Acá no solamente los bancos, ni los industriales, ni los empresarios, acá somos todos. Somos los obreros, los empleados, el panadero, el lechero, la señora de la bodega, del mercado, el que siembra papas, el que exporta espárragos. Acá el Perú somos todos. Y todos tenemos, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y en esta pandemia tenemos la obligación de sumarnos a esta reactivación. Y no puedes limitar a solamente los bancos. Acá estamos hablando de que tienes que darle a las cajas, a COFIDE y a los bancos también. Porque los bancos lo que necesitan es reestructurar las deudas, pero en una sola deuda. Yo no necesito a un micro y pequeño, te comento esto, porque, es más, ahora tengo un foro justamente de pequeña y mediana industria y empresa con las MIPES, porque el pequeño y mediano empresario, emprendedor, tiene su tarjeta de crédito, tiene su crédito del banco y tiene su crédito, puede ser de COFIDE, ¿no? Entonces tiene 3 créditos que lo ahorcan y lo atormentan. Entonces, lo que nosotros estamos ya estructurando es hacerle un solo crédito para que mate todos los otros créditos, porque son mucho más caros los otros créditos, ¿no? Y darle un tiempo prudencial para que pueda pagarlo y que no lo descapitalice. O sea, si él tiene un crédito moroso de 50.000 soles, nosotros le tendríamos que dar 100.000 soles para que tenga 50 para pagar y 50 para capital de trabajo, o 50 para pagar y 20.000 soles para capital de trabajo. Todo va en función a la capacidad de crédito que tenga y al negocio en sí, porque si viene con un negocio que lamentablemente no va, por más que le metas plata, no va a caminar, y para eso justamente está COFIDE, ¿no? Estamos hablando de casi 10 millones de emprendedores, o sea que acá el Estado tiene que ser muy ágil, y muy ágil en el sentido de que tienes que revisar cada uno de los créditos que te van a pedir, y para eso necesitas tener un sistema, y para eso tienes que digitalizar el Estado. Nosotros ya estamos en proceso, no somos gobierno todavía, pero tenemos
Orlando Olivos, que ha sido director de Pricewaterhouse, que es justamente especialista en digitalización del Estado y digitalización de procesos de empresas públicas y privadas, en donde utilizando la infraestructura que tiene y que nuevamente llegamos a lo mismo y está parada, que se llama la Red Dorsal Nacional, que se encarga de llevarle el Internet en fibra óptica a más de 130 capitales de departamento. Esta infraestructura robusta de Internet, que está parada desde el año pasado, va a ser capaz de llevarle a todo el Perú definitivamente llegando a estas 130 capitales de provincia, de ahí distribuida con antenas, y hay lugares donde no va a llegar el Internet y ahí sí se utilizaría el Internet satelital, que es un poco más caro, pero es un servicio que el Estado tiene que dar. Adelante, Entonces Ricardo. ahí ya tienes conectado a todo el país. Al tener conectado todo el país ya lo empiezas a digitalizar. No es una promesa, una falacia o un sueño, no es. Ya existe una Secretaría General adscrita a la PCM, que también está parada, de gobierno digital. Hay logros que se han hecho, ¿sí? Hoy día tú entras al portal Perú.gov y ahí tienes a todos los ministerios en un solo portal. Gran avance. Pero estamos al 3% de lo que necesitamos para digitalizar nuestro Estado y que llegue a los ciudadanos. Y una vez que el Estado llegue a los ciudadanos con una conexión de Internet, los ciudadanos van a tener la información del Estado, la información del mundo y de nuevos mercados a donde puedan acceder. Ojo que en la reactivación económica y en el shock de inversiones también está el tema de inversión para la investigación y el emprendimiento. ¿Por qué hablo de la investigación y el emprendimiento? Porque el Perú tiene 84 pisos ecológicos donde tiene una diversidad de flora y fauna espectacular. O sea, tenemos una diversidad que no tiene ningún país. Tenemos casi el 84% de los climas que hay en el mundo. Y tenemos 4 regiones marcadas. Ustedes me dirán, no, son 3. No, son 4 regiones bien marcadas. Costa, sierra, selva y el mar de Grau. Y las 4 tienen recursos suficientes para alimentar no solamente al Perú, a toda América, y alimentarlo y alimentándolo. O sea, no es que lo damos de comer un año y se acabó la comida, no. Tenemos para alimentar a toda América. Entonces, lo que tenemos que hacer es tenemos que organizarnos. ¿Qué pasa? No tenemos los servicios básicos, la infraestructura básica. En Iquitos, ponte, Iquitos es la capital del cacao. El 60% de las variedades que hay en el mundo del cacao es originaria de nuestra Amazonía. En nuestra Amazonía tenemos para poder hacer las inversiones del mundo para poder abastecer de cacao. Además, es el único lugar en el mundo en el que el cacao sale con un porcentaje de cadmio muy bajo, cosa que se hace apetecible para cualquier mercado. O sea, en el mundo buscan el cacao peruano y especialmente el cacao de la Amazonía. Pero Iquitos no tiene puerto. No tiene carretera, no tiene una carretera que lo conecte con la costa, ¿no? Entonces, o sea, estamos yendo Estado contra el Estado, Estado contra el ciudadano, Estado contra el progreso, Estado, yo diría, capitales extranjeros que se han metido en el Estado abusando de ignorantes y de corruptos, creo que esa es la palabra, de corruptos y traidores, y no dejan de desarrollar y no dejan de emprender a los peruanos. Yo hay un ejemplo que siempre lo digo, y no me va a dejar mentir cuando les comente. Tú a un peruano lo llevas a Siberia y al mes termina vendiendo helados, y es el más famoso del barrio. Entonces, lo que necesitamos es darle pista
darle pista a nuestros peruanos, a nuestros super peruanos. Por eso es que nuestro logo es la S, de super peruanos, porque creemos en el peruano, creemos en la habilidad que tiene el peruano. Adelante, Yo soy Ricardo. producto de un emprendimiento. Sí, muchas gracias. Estimado Rafael, te felicito. Esas son muy buenas propuestas, sobre todo la conectividad de la red dorsal peruana, que es la que nos va a permitir mantener los objetivos comunes para todos, porque cada uno tiene sus propios objetivos y nos tiene pues, totalmente separados unos de otros. Asimismo, la infraestructura básica para el desarrollo es fundamental. Por ejemplo, la red de trenes, los trenes de penetración, las carreteras de penetración y toda esa infraestructura que es tan necesaria para sacar nuestros productos hacia el mundo. Nosotros podríamos ser la despensa orgánica del mundo y mucho más. Y de repente llevar hasta alimentos a Marte. ¿No? Sí, ¿por qué no? Te quiero hacer la siguiente pregunta. Antes voy a decirte que algo sí también yo lo he experimentado, que por ignorancia de los peruanos, porque la educación no es común, no es estándar, hay unos que son mucho menos, que la mayoría son mucho menos que los que son pocos, que pueden tener una buena educación. Podría decir que la ignorancia, por medio de la ignorancia somos los peruanos nuestros peores enemigos muchas veces. Y es como un virus que hace de que nuestro sistema inmunológico nos pueda atacar a nosotros mismos. Y eso no nos va a permitir sobrevivir ante todo lo que se va a venir. Teniendo en cuenta que nuestra gran parte de nuestras cuencas en el Perú están invadidas por unas innumerables y muy peligrosas cantidades de relaves mineros. Tenemos N cantidad, hectáreas de hectáreas, cientos de hectáreas de relaves. Y que de la remediación de estos relaves, aparte que se podría dar trabajo a mucha gente, se podría recuperar el mineral, que eso de por sí ya pagaría ese trabajo. Los químicos empleados se vuelven a utilizar y se venden en las minas. Y el material de construcción. Me refiero a que se puede obtener arena fina, arena gruesa y la escoria para construir los ladrillos ecotecnológicos, que son 3 veces más fuertes que cualquier ladrillo que existe en el mundo, y para colmo no necesitan un horno para poderlos cocinar. Se cocinan en 28 días al secano. Y además, el saldo que queda se usa como fertilizante. ¿Crees que dentro de la recuperación de nuestro país y la generación de empleo, mediante el apoyo del gobierno, un apalancamiento financiero, técnico, ¿no? Administrativo, se puede también orientar con la construcción de nuestra infraestructura que tanto necesitamos para los clústeres de desarrollo de alimentos? A todo lo largo de los trenes, de las carreteras, se forman clústeres de desarrollo para darle trabajo a tanta gente que vive en la periferia, por ejemplo, de Lima, en zonas altamente vulnerables. Y la gente que necesite trabajo se les puede seleccionar, se les puede adiestrar para que vayan a trabajar ahí. Se puede hacer industrias, laboratorios I+I, investigación, desarrollo e innovación, y se podría empezar en la remediación de los relaves mineros que amenazan la salud. Hay relaves que son de alto riesgo y no se toman en cuenta para nada. Amenazan también la salud, la sobrevivencia humana y el gran impacto al medio ambiente. ¿Crees tú que se puede hacer eso? ¿Lo tienes pensado en tu propuesta? Por supuesto. Gracias, Ricardo. Mira, el tema, nuevamente regreso al inicio. Necesitamos sangre nueva. Los relaves son producto de la corrupción, porque justamente las personas que dan las autorizaciones no son las personas las capacitadas, o sea, no tienen la capacitación, siempre son puestos de confianza, y esos puestos de confianza generalmente son el partidario, o el amigo, o el primo, o hasta, como lo hemos visto ya, Richard Swing. Entonces, quien da las autorizaciones es Richard Swing. Richard Swing no te va a hacer un proyecto ecosostenible de ninguna manera, porque no sabe ni siquiera qué cosa significa ecosostenible. Mira, y en el tema de los relaves y de esta minería ilegal,
Lo que tenemos que ver es el potencial que hay en esa zona, porque es gente también que necesita trabajar, la que le están dando trabajo. A los delincuentes, a esos delincuentes que están contaminando hay que meterlos presos, pero a la gente que está trabajando le tienes que dar una oportunidad. Y es por eso que te digo, mira, hay proyectos, ponte, yo he tenido la oportunidad de ir a Tamchiyacu, donde hay un sembrío de 2.500 hectáreas de cacao. Por eso es que te hablo del cacao, porque es un producto común, ¿no? Porque te puedo hablar del espárrago, del arándano, del camu camu, de la racacha, del páprica, y en fin, pero te voy a hablar del cacao que es algo común, ¿no? Claro. Entonces, mira, ahí hay una empresa que tiene un sistema de agroforestal que convive, ¿no? Es un sistema agroforestal ecosostenible que convive con los árboles nativos. Entonces, no tienes que deforestar la selva. Y además, la rentabilidad es tremenda. Aparte que el cacao es un árbol nativo. Entonces, o sea, tienes el árbol nativo de cacao y tienes todos los árboles de otras especies que son también nativas. Entonces, no tienes que deforestar, produces cacao, un cacao cotizado a nivel mundial. Lo que necesitas hacer es industrializar en pequeñas ciudades, industrializas ya el cacao y le puedes dar valor agregado inclusive. Podemos exportar, en vez de cacao, podemos exportar una parte en pasta de cacao. Podemos exportar en oleoresinas de cacao, ¿no? Entonces, y eso se hace con investigación y desarrollo. Y dentro de nuestro plan de gobierno, no solamente del actual, del 2021, sino que viene arrastrándose del 2015, porque nosotros creemos que un Estado no se puede parar cada 5 años con un gobierno nuevo. Nosotros creemos que un Estado tiene que caminar con una planificación de desarrollo. O sea, no puede venir un gobernante y decir, ya, ¿sabes qué? El que ha hecho esto no me gusta. Ya, ahora vamos a hacerlo nuevo. Voy a cambiarle color ahora a la imagen del Estado, y así se la pasan cada 5 años, nos la pasamos gastándonos la plata de la gente y no generando puestos de trabajo y generando oportunidades para los peruanos. Entonces, es importante comentarte sobre esto, porque son polos de desarrollo que empiezan desde el gobierno, desde la educación. Como tú dices, definitivamente tenemos una educación muy somera, muy simple, y nosotros hemos planteado que en los últimos 3 años de media hayan los cursos de finanzas y de emprendimiento. Los 3 últimos años a los jóvenes se les va a dar finanzas personales y emprendimiento. Esos 2 cursos van a ser vitales en la currícula de tercero, cuarto y quinto de media, para que los chicos que salgan puedan emprender. Y en cada una de las regiones vamos a crear centros de desarrollo regional, en donde van a haber plantas piloto para que hagan sus pruebas, atomizadoras, enlatadoras, congeladoras, exhausters, liofilizadoras, todo en plantas pequeñas, innovadoras, para que les permitan investigar. Entonces, si un negocio, oye, este producto está bueno, lo mando la muestra, ¿no? a Estados Unidos o a Europa, esto funciona. Viene Cofide, te da el crédito, pones la planta, un emprendedor más. ¿Cuántos puestos de trabajo va a dar ese joven? 15, 20, 30, 50. Entonces, vamos fortaleciendo y robusteciendo nuestros emprendedores y nuestros empresarios. Y lo que tenemos que hacer es justamente darle esas oportunidades que yo tuve también. Yo trabajo desde los 17 años. Mi padre falleció a los 17 años, estuve trabajando en una empresa familiar y empecé a hacer ya creé mi propia empresa y empecé a hacer mis experimentos, se puede decir, mi emprendimiento en el INDA, en el Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial, que está al frente de la Universidad Agraria. Ahí empecé haciendo mis conservas de fruta, de estofado de pollo, empecé a hacer un montón de locuras, y terminé teniendo mi planta propia de conservas, y le vendía las conservas a las principales marcas. Yo he sido proveedor de Florida, Timonel, Tradición,
A1 y las principales marcas de conservas acá en el Perú. Es importantísimo que desde un emprendimiento en una planta piloto en el Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial, monté una planta de 6.000 metros cuadrados para abastecer a las empresas comercializadoras y distribuidoras de conservas. Le ponía la etiqueta y les hacía las conservas de acuerdo a sus especificaciones. Entonces, el emprendimiento funciona, pero yo tuve unas trabas que ni te cuento, porque las trabas que me dieron, paso, madre, el Estado parecía, ya no es que el Estado es tu socio, porque realmente viene a ser tu socio, porque le terminas dando el 40% de tus ingresos, sino que ya era tu enemigo, o sea, era como tener a tu enemigo durmiendo contigo, ¿no? Entonces, es increíble, o sea, esto tiene que cambiar, por eso es que necesitamos sangre nueva, porque no vamos a poder crecer con ese Estado enemigo al frente. Mira, y te pongo un ejemplo, tú vas al supermercado, y te compras una bolsa, un paquete de fideos, o 10 paquetes de fideos, que por el fideo vale $1, 10 paquetes de fideos. Tú pagas 10 soles. De esos 10 soles de los paquetes de fideos que has comprado, 4 soles se van a impuestos. 4 son impuestos. Y te lo firmo, porque va en la cadena, pues, ¿no? El supermercado, la fábrica, el distribuidor, el transportista también te cobra un impuesto a la hora que te da la factura. El 40% de los productos que nosotros compramos, que llevamos a nuestra casa, o sea, si usted se gasta 1.000 soles para llevar comida a su casa, de esos 1.000 soles, 400 usted le está pagando de manera directa al Estado, a la avena. ¿Y el Estado qué hace por usted? ¿Qué hace por usted? Nada. Una consulta, disculpa la interrupción, Rafael, porque la verdad es que está súper entretenido. Lo que pasa es que esto no lo conoce la gente. Lo vivimos todos los días, pero no estamos pensando en que Vizcarra se peleó con el Congreso con Vizcarra. A eso nos están llevando. Y no nos damos cuenta lo más simple, que lo tenemos al frente de nosotros. Tenemos al frente de nosotros el 11 de abril la oportunidad de poner sangre nueva. Así como lo estamos viendo con las compras del mercado. Ok, muy interesante toda la conversación, los aportes de los conductores, tu aporte tuyo, por supuesto, Rafael. Justamente quería hacer una pregunta respecto a lo que estamos conversando. Bueno, el que te habla, hermano, ha vivido muchos años fuera, y cuando estábamos conversando, decíamos que el Perú es un país copista, pero mal copista. No sabe ni siquiera copiar bien. No lo copia bien como los modelos que están en otros países y quizás lo quieren traer y lo copian mal. No lo saben adaptar al país. Entonces, yo te preguntaría algo. Ya que estamos hablando de justamente la reducción de la informalidad, estamos hablando de incorporar a los nuevos emprendedores, ¿qué cosa harías en caso que el pueblo te elija, por supuesto, seas nuestro próximo presidente de la República? ¿Qué harías con respecto a esos talentos que están desperdiciados a nivel nacional? Esas personas que como tú, yo empecé a los 17 años como tú. Entonces, ¿qué harías con esos talentos que no tienen los medios económicos, pero que son casi genios? Y que tienen proyectos, pero increíbles, y que nadie le hace caso. Los bancos no le abren las puertas, el Estado primero realízalo y después vamos a ver si te apruebo algo o te compro algo. ¿Qué harías tú para formalizar, ayudarlos a esas personas de una manera articulada, de una manera integral? Porque no solamente es reducir los impuestos, no solamente darles de repente alguna facilidad, no, sino también es a nivel integral. Yo lo he vivido en carne propia, ¿ya? Y la verdad que me da un poquito de cólera. ¿Cómo es posible que en el Perú no se pueda hacer cosas tan sencillas como hacen en otros países? Acá no lo hay. Tantos presidentes pasan y no ayudan a esos talentos, a esos genios que se desperdician y después se están trabajando abriendo zanjas o cargando bultos en las paradas o qué sé yo. ¿Qué haría tu gobierno para ayudar a esa gran cantidad de personas que tienen ideas, tienen talentos, tienen visiones, pero que no saben cómo llegar al objetivo y tienen que luchar por ellos mismos?
¿Qué riesgo? Esa es la pregunta. Mira, justamente lo he dicho hace un momento, nosotros vamos a invertir en investigación y desarrollo en estos centros de desarrollo regional. O sea, estos centros de desarrollo regional van a estar en cada una de las regiones, ¿ya? En donde les va a permitir a los emprendedores poder investigar y poder emprender negocios dedicados a los productos autóctonos o a la productividad que hay en cada región. Porque si yo voy a ir al Cusco a poner una planta de piñas o un centro de desarrollo regional de piñas, no es. O sea, tengo que adecuar ese centro de desarrollo regional a lo que produce Cusco. Es más, podría también ese centro de desarrollo regional formar parte una currícula de turismo, porque tenemos una de las 7 maravillas del Perú, del mundo. Entonces, ¿me entiendes? Cada región tiene que ir acorde con su fortaleza. Pero lo más importante de todo esto, Ricardo, es que nosotros generamos empleo y sabemos cómo generar empleo. Y si nosotros, como Estado, vamos a comprar un barco, lo vamos a comprar con el sistema offset, porque el sistema offset se encarga de, no sé si ustedes han escuchado el sistema offset, de copiar, pero copiar bien, copiar con el fabricante. Le dices, oye, mira, yo te voy a comprar 10 barcos, ¿ya? 10 barcos que necesito, pero los 10 barcos los vamos a construir en el Perú y me vas a transferir la tecnología para construir esos barcos. Si yo necesito traer trilladoras para cosechar el trigo, o si necesito traer tractores, voy a pedirle a la empresa productora hacer un contrato offset para poder fabricarlos en el Perú y poder trasladar es más, y te voy a ser más agresivo todavía. Dentro de nuestro plan de gobierno, bueno, de nuestro plan de acción, no está en el plan de gobierno porque este es plan de acción, es que nosotros vamos a dotar de computadoras a los estudiantes del Perú, a todos los estudiantes de la educación estatal. Le vamos a brindar una laptop con programas y conectividad, no esas que están comprando, estas basuras que están comprando que parecen de juguete. No, vamos a comprar buenas computadoras para los jóvenes. A las empresas directamente, a la vena, a la empresa que las produce, no a un intermediario, pero con el contrato offset. ¿Por qué? Y acá viene algo que te va a interesar. Las computadoras, las laptops, tienen baterías como lo tienen la gran mayoría de equipos eléctricos en el mundo. Y el Perú tiene una de las minas más ricas de litio, que es la materia prima para las baterías. Entonces, al decirles que vamos a fabricar, vamos a contratar con ustedes, con el sistema offset, vamos a fabricar las baterías acá en el Perú. Pero no solamente para las del Perú, las que me vas a traer, sino las vamos a fabricar para todo el mundo. Entonces, es un win-win. Entonces, lo que nosotros queremos es justamente esa ingeniería de negocios que le permita tener oportunidades a los peruanos, las mismas oportunidades que tuve yo, y que no solamente he llevado bienestar a mi casa, he llevado bienestar a muchas casas, a todos los empleados, los obreros, hasta los clientes, ¿no? Clientes, a mis agremiados, ¿no? O sea, llevas bienestar, porque nos hemos acostumbrado a tener gobernantes mediocres, sin trabajo, desocupados. Toledo, ¿en qué trabajaba antes? PPK siempre fue funcionario público, nunca ha tenido empresa. La empresa que ha tenido la tuvo para chorear y por eso está donde está PPK. Le duela a quien le duela, porque está preso justamente por corrupto. Y es más, ya habían indicios desde la página 11, bueno, yo no me acuerdo porque era muy chico, pero ya habían indicios desde la página 11, yo no sé qué hacía en el Estado, bueno, Toledo, pues lo trajo, lo revivió. ¿Quién más? Bueno, Alan García, no puedo hablar de él porque es una persona que ya falleció y lamentablemente yo en ese sentido sí trato pero falleció justamente porque estuvo involucrado en un tema de corrupción. Ollanta Humala le han encontrado cuentas en Suiza, nuestros amigos que viven en Suiza.
usted entra a internet y busque las cuentas de la hermana de Ollanta Humala en Suiza. Ahí están las cuentas de la hermana de Ollanta Humala. El gobierno suizo ya autorizó que el Estado las repatrie. ¿Y el Estado qué ha hecho? Hace 2 años. Siguen las cuentas ahí. Seguro están haciendo campaña con esas cuentas producto de la corrupción. Entonces, por eso es que hoy día tenemos la oportunidad de que, y está en nuestras manos, de votar o por lo mismo o votar por sangre nueva. Ok, adelante César. Bien, Gracias, Rafael, tú afirmas que efectivamente en las 4 regiones que tiene el Perú, costa, sierra, selva y el mar, tenemos suficiente para alimentar a todo América, a todo el continente hemisférico. Coincido contigo. Sin embargo, la 10ª Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible afirman que se debe reducir las desigualdades. Y aún también nuestra Constitución, la Carta Magna, artículo 2, inciso 2, dice lo mismo, que todos somos iguales ante la ley. Pero la verdad, mi querido Rafael, vivimos tantas desigualdades que los ricos cada vez son más ricos, los pobres más pobres, desigualdades en el sector de educación. La educación no llega a las comunidades étnicas, menos a las amazónicas y también de la serranía. Tenemos desigualdades en las áreas de salud. Es decir, la desigualdad social es el pan de cada día. Frente a esta realidad, mi querido Rafael, ¿qué va a hacer de llegar a la presidencia, en este caso el primer mandatario Rafael Santos? ¿Qué va a hacer para que estas desigualdades se reduzcan? No, que quizás no desaparezcan, pero se reduzcan por lo menos una gran parte. Y tenemos recursos, te pongo un ejemplo, tenemos recursos desperdiciados. Yo vivo en La Perla, todos los días hago mis ejercicios y salgo a correr por la avenida Santa Rosa y termino frente al mar, mirando la playa, mirando la punta, el Morro Solar y sobre todo la isla San Lorenzo. Una isla que me hace recordar cuando estaba en Miami Beach. Es una isla, y nuestra isla acá está sola, solitaria, llena de lobos marinos. Tenemos recursos que los estamos desperdiciando. ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad? ¿Qué va a hacer el presidente Rafael Santos cuando llegue al gobierno? César, muchísimas gracias porque es una pregunta fundamental. Y la respuesta es que el Estado está podrido con esta sangre que ya está gangrenada del Estado. O sea, por eso es que tenemos que hacerle una transfusión. ¿Por qué? Y te digo por qué. Porque es muy fácil darle la vuelta justamente a esas desigualdades. Yo he tenido la suerte, yo soy socialdemócrata cristiano, y he tenido la suerte de poderme educar políticamente, política y socialmente en España con la Fundación FAES y en Alemania con la Fundación Konrad Adenauer, en donde he tenido algunas charlas magistrales con la doctora Angela Merkel, muy cortas, pero la verdad sumamente nutridas de información. Y es muy fácil porque la economía social de mercado lo que se encarga es de poder fomentar justamente que las empresas puedan tener acceso y tener libertad para poder crecer y pagar los impuestos, debidamente fiscalizado por un Estado honesto, pero pagar sus impuestos. Impuestos que tienen que servir para redistribuirlos de manera equitativa. ¿En qué sentido se distribuyen de manera equitativa? Y aquí va la respuesta de tu pregunta, César. Esos impuestos que ingresan son para darle una educación de calidad, una salud de calidad y poder brindar seguridad al ciudadano. Entonces, si tú ese impuesto lo transformas en educación, salud y seguridad para el ciudadano que no tiene recursos, lo vas a poner en la misma igualdad de oportunidades que el joven que estudia en un colegio privado. Porque la educación pública va a ser igual que la educación privada.
con esos recursos. ¿Y por qué? Y mira, no te estoy hablando algo que no existe. Oye, mira, este pata, ¿cuánto se va a gastar pues para hacer? No, la plata está ahí. El Perú tenía, en el año 2000, tenía un presupuesto nacional de alrededor de 5.000 soles. Hoy día tiene más de 184.000 soles. Y ese crecimiento no lo hemos visto en más colegios, en más hospitales, más carreteras, más postas médicas, más vacunas, más plantas de oxígeno. No hay. ¿Qué cosa hemos visto? Más clientelismo, más ministerios, más Richard Swing, más corruptos. Solamente en la corrupción se van 23.000 millones de soles. En la corrupción, más del 15% del presupuesto nacional. Entonces, ahí está el problema. En esa sangre vieja que tenemos que cambiar. El problema no está en la desigualdad, la desigualdad que está ahorita es producto de eso. Una vez que solucionamos eso, esa desigualdad inmediatamente empieza a darle frutos a esas familias que no tienen los recursos, inmediatamente, porque se va a ver reflejado en una infraestructura y un servicio que le va a permitir esa infraestructura y ese servicio equiparar a la oportunidad que tienen los que más ingresos tienen. Rafael, en ese sentido, uno de los grandes problemas del Perú transversal es la corrupción. ¿Sí? He estado leyendo los documentos que están pegados en la página de tu partido, muy interesante. Permíteme hacerte un comentario antes de hacer la pregunta. Uno de los principales problemas es que el Estado invierte, el Estado concursa, el Estado hace contratos, ¿sí? Y justamente ahí viene el problema, el tipo de contrato, que no la mayoría de veces no tiene la cláusula anticorrupción. Actualmente se está implementando, de hace muchos años, la ISO 37001 antisoborno, ¿sí? Y lo peor el socio peor que tiene la corrupción es la impunidad. ¿Sí? Entonces tú como Estado, y lo has descrito muy bien, tiene que ser un Estado que destrabe, un gobierno que destrabe las inversiones, y también va a tener que invertir, porque también hay una parte social. ¿Cómo atacarías la corrupción? Hay del modelo más radical, el modelo Singapur. ¿Qué modelo aplicarías en el Perú y qué medidas concretas? Porque lo que hace daño es la impunidad. Alberto, te agradezco tremendamente y te digo justamente ¿quién hizo la ley anticorrupción? Uno de los que está denunciado por corrupción. O sea, es incongruente, es esa sangre vieja y podrida que está en el Estado, que la tenemos que cambiar por sangre nueva. Y es muy simple. La corrupción se combate con transparencia. Cuando hay transparencia, el delincuente, cuando tú le pones un foco ¿por qué pones un reflector en tu casa? Para que no vengan los delincuentes. Pones un reflector en tu casa y nadie se te va a parar a fumar pitos de marihuana, ni a vender droga, y mucho menos a robar, porque hay un farol ahí que parece de día. Se van a un parque, a un lugar donde haya menos luz para que no lo vean. El delincuente, igual que el delincuente corrupto, se esconde en la falta de transparencia. En estas licitaciones que están hechas con términos de referencia como saco a la medida de los amigotes del gobierno de turno. Mira Odebrecht. Odebrecht se ha hecho una carretera, ha coimeado a 4 gobiernos. Ha hecho una carretera interoceánica que le ha quitado al Perú 10.000 millones de dólares para poder invertir en infraestructura, en otras cosas. Ya, ojo, no es solamente que ha robado y ha coimeado a 4 gobiernos, sino que ha hecho una carretera que pasan menos carros que los que pasan por mi casa. 50 vehículos al día pasan. O sea, encima que se ha robado, ha coimeado a 4 empresas, a 4 presidentes,
ha hecho un producto que al Perú hoy día no le sirve. Y sumado a eso, hoy día, como colaborador eficaz, le acaban de devolver 500 millones de soles. Entonces, eso me hierve la sangre. Eso me hierve la sangre como peruano. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está la noticia? En que Vizcarra se puso la vacuna. Y de ahí, al día siguiente dice que se puso el placebo. Y al día siguiente se puso, no, que me puse la vacuna del placebo, que el congresista, este es el malo, que esto, que lo otro. Y la carretera, y la inversión, y la salud, y el crédito que necesita el pequeño y mediano empresario, y los centros de desarrollo regionales que necesitamos en cada una de nuestras regiones, los puertos, los aeropuertos, la infraestructura para desarrollar en cada una de nuestras regiones es importante que nazca de las regiones. No puede nacer de Lima. O sea, es como que tú le quieras construir el cuarto de baño al vecino y ni siquiera conoce su casa, ¿no? Te dice, oye, tengo un problema. ¿Pero qué medidas concretas? ¿Qué medidas concretas para transparencia? Transparencia. Y transparencia, ojo, con la digitalización, perdón, me explayé. Y es muy sencillo. La transparencia viene con la digitalización. Y te explico cómo. Cuando tú digitalizas el Estado, haces que la documentación pase por menos manos. O sea, menos peajes, porque entre comillas esas manos son peajes, en otras palabras, ¿no? Entonces, al digitalizar la información y ponerla pública, o sea, la expones, ¿por qué no sabemos cuánto cuesta la vacuna china? Porque hay una cochinada ahí. Cuando tú expones y pones al gobierno digital para que cualquier ciudadano pueda ver lo que el Estado está comprando, sean servicios o sean bienes, tú tienes también una base de datos de los proveedores del Estado y de los proveedores que tiene el Perú. El Perú tiene la fábrica de llantas Pirelli que vende las llantas Aro 14 a $100. Entonces, todo el Perú va a poder ver desde este portal, con la digitalización que nosotros vamos a implementar en el momento, o sea, en el momento que pisamos el gobierno. Porque lo que queremos es ganar confianza. Lo que el peruano necesita es la confianza. Y la única confianza que vale es la transparencia. ¿Por qué mi mujer me deja salir a almorzar con mis amigos? Porque confía en mí. Porque sabe que me voy a tomar un vinito, pero voy a estar con mis amigos, no me voy a ir de discoteca en discoteca. Eso es lo que tenemos que hacer, es que el ciudadano, el empresario, el emprendedor, el ama de casa, confíe en su Estado. Y para eso le tenemos que ser transparentes. Pero si me ampagan una foto, clac, con una mujer tomando unos tragos en una discoteca, y salgo dando, lo que ha pasado con las vacunas, pues, ¿no? Que los han ampallado, que se han puesto las vacunas, estos sinvergüenzas vendepatrias, se han puesto las vacunas para inmunizarse mientras se está muriendo la gente, se están muriendo los doctores. Esas vacunas han debido ser para los doctores, que se están muriendo. Más de 500 doctores se han muerto. Entonces, o sea, yo a estos señores, lo primero que haría, digitalización y transparencia, para que se sepa, las llantas Aro 14 que vende la distribuidora de la esquina, y en cuánto ha comprado cada gobierno regional, cada municipalidad, cada ministerio, en cuánto. Y si hay alguna diferencia, al bote. Una cárcel para corruptos, vamos a hacer una cárcel para corruptos, y van a tenerse que pagar su comida porque no tienen precio. Los corruptos son traidores a la patria, se están comiendo el pan del pueblo. Y eso va a ser una de nuestras primeras acciones también. Bueno, va a ser la segunda, porque primero tenemos que reactivar el país. Muy bien, muchas gracias, Rafael.
quisiera decirte que hablando de mejorar el Estado, que es lo que todos los peruanos queremos, y queremos ganar la confianza, tenemos que tener una base fundamental, ¿no? Y tal como está normado la conducción de los gobiernos, está alimentado por los ciudadanos peruanos. Y la mejora del sistema educativo es clave, para lo cual los recursos del sistema educativo se deben de mejorar en su gestión y para obtener una mayor calidad, para obtener como resultado ciudadanos mucho mejor preparados para el desarrollo de nuestro país, que entiendan todo lo que nos ocurre, todo lo que nos pasa y lo que debemos saber para salir adelante. Hay mucha ignorancia, y eso lo vemos a cada rato en las entrevistas que hacen en la calle, ¿no? La gente no sabe dónde está parada. Y seguramente se le pregunta a algunos candidatos de algunos partidos y tampoco saben, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Crees que como una medida complementaria a la transparencia de la red dorsal que ya conocemos y para mejorar el sistema digitalizado, que también se le puede sacar la vuelta, tú sabes cómo son los corruptos, pueden ser hackers, ¿no? Ya se debería empezar a mejorar e impulsar el sistema educativo peruano, usando el benchmarking de los mejores ejemplos de los sistemas educativos del mundo, tales como Finlandia, Japón, Singapur, Suecia, que han roto parámetros en calidad educativa. Los chicos salen con 5 idiomas, con una educación increíble, leen cualquier cantidad de libros y saben a dónde están parados en el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer acá en Perú. ¿Qué piensas al respecto? Mira, Ricardo, en primer lugar, la sangre nueva es decir la verdad. Y yo te digo que en 5 años los chicos no van a saliendo hablando 5 idiomas. Si fuera la sangre vieja, te diría que van a saliendo hablando 10 idiomas. No 5, sino 10. Nosotros primero tenemos que hacer el Estado eficiente. Duplicar hoy día tiene más de 30.000 millones de dólares de soles el presupuesto de educación. Haciéndolo más eficiente, se va a duplicar esa inversión. Y no necesariamente duplicar es que va a tener más de 60.000 millones. Se va a duplicar solamente haciéndolo eficiente. ¿Sabes cuánto se va en consultorías? ¿Cuánto crees que se va en consultorías? Seguramente el 40%. Es una fuga de divisas, seguramente que sí. Pero yo lo que te quería preguntar básicamente, ¿no? Entonces, al momento de digitalizar el Estado, estás digitalizando la educación. Los jóvenes, como lo dije en el principio, vamos a dotar a los jóvenes, a los jóvenes que están en media de computadoras portátiles y a los de primaria en tablets, pero de calidad y con conectividad. ¿Para qué? Viendo de que este año va a ser complicado y no van a poder asistir a clases, tienen que asistir a clases virtuales, lo van a poder hacer desde su hogar. Y esta conectividad le va a dar oportunidad a tener programas. Yo les voy a pasar un video, luego, acabando les voy a pasar un video de lo que se ha hecho en Salvador. Van a tener los programas para poder acceder a textos escolares, universitarios e información en una nube para que tengan toda la información a su mano, o sea, que tengan una biblioteca virtual en una nube a su entera disposición de manera gratuita. Van a tener cursos incorporado en la laptop, va a tener un curso de inglés. Definitivamente no podemos pretender darles más cursos porque ya sería bueno de repente armar un programa si es que quieren tener otro curso de otro idioma y ya, o sea, ya sería un complemento, ¿no? Pero de manera inicial a los jóvenes se les tiene que dar su laptop con conectividad para que se puedan conectar con su profesor, con su clase, y poder acceder a los textos de información de una nube totalmente gratuita, y esa nube también le puedan sacar información de nuevos mercados, porque no te olvides que los tercero, cuarto y quinto en media nosotros les vamos a dar cursos de finanzas personales y de emprendimiento para que puedan ellos acceder a mercados. De repente desarrollan pues un producto
el alcaloide de la uña de gato y exportan un alcaloide de la uña de gato. Mira, hablamos mucho del narcotráfico, pero nadie se ha puesto a analizar la hoja de coca, que puede ser muy rentable exportar ese alcaloide que es la base fundamental de la cocaína, ¿no? Se lo exportas a los grandes laboratorios. Todas las medicinas que acaban en ina la materia prima es justamente el alcaloide que produce la planta de la hoja de coca, ¿no? Ok, Rafael, no queremos abusar mucho de tu tiempo, por favor, más bien eres muy generoso, porque estás con nosotros ya bastante tiempo y respetamos el tiempo también de todos los conductores. Quería yo hacerte unas preguntas, pero así, solamente con 2 palabras nada más. Voy a tocarte varios temitas. Discúlpame que me haya explayado tanto, es que lo que pasa es que No, está muy bien, para eso estamos nosotros, para que justamente ustedes, los candidatos a la presidencia, se puedan explayar y el pueblo puede escucharlos. Eso está muy bien. Pero quería hacerte unas preguntas, pero ahora sí cortitas, para ya dar final al programa, por favor, antes de finalizar. Este espacio se va a llamar ¿qué harías en caso llegaras a la presidencia con la inmigración informal? ¿Qué harías? Pero cortito nomás, por favor. Control estricto de migratorio para que las personas que entren al Perú vengan de donde vengan con un antecedente limpio. Excelente. Y los extranjeros que delincan serán expulsados. Ok. ¿Qué harías con la ley del aborto? O con la posible ley del aborto. Yo defiendo la vida, y definitivamente hay un punto que tenemos que revisar cuando niñas menores de 14 años son violadas, muchas veces por sus padres, genera un problema psicológico muy grande, muy severo, y las puede llevar inclusive hasta al suicidio, ¿no? Entonces, en esos casos, yo creo que deberíamos revisar la ley del aborto. Ok. ¿Qué harías con la unión civil y la adoptación de los niños por los homosexuales, así concreto? Bueno, yo pienso de que todos los seres humanos tienen que ser vistos de manera igual ante Dios y ante la ley. Yo estoy de acuerdo en la unión civil. En el caso de la adopción de parejas homosexuales, ahí yo creo que interviene el niño, ¿no? Entonces, así como 2 personas adultas quieren unirse del mismo sexo, de la misma forma al niño habría que preguntarle si quisiera de padres una pareja que no es lo que es natural, sino es algo compuesto por el hombre, ¿no? Que tiene toda la libertad de hacerlo, ¿no? Pero no es lo que la naturaleza nos manda, ¿no? Entonces, el ser humano es el producto de la copulación entre un macho y una hembra. O sea, para no hablarte de hombre y mujer y no entrar en la polémica, ¿no? Entre un macho y una hembra, así como Dios ha creado la naturaleza, necesita de 2 componentes. Entonces, el niño también necesita. Entonces, yo creo que si el niño tiene 16 años, ya no te digo que tenga 18, pero si un niño de 16 años quiere ser adoptado por una pareja homosexual, yo creo que 16 años ya es una edad donde él puede decidir si es que quiere ser adoptado por una pareja homosexual, ¿no? Obviamente tiene que estar esto fiscalizado, porque se han dado casos de que parejas homosexuales han abusado de los niños, ¿no? Entonces, por eso es que niños, yo creo que ahí no creo, yo creo que no debería. Claro, o sea, estás en contra de eso, perfecto. ¿Reducirías ministerios o los mantendrías iguales? No, reduciría. Hay que hacer el Estado más eficiente, ¿no? Ok. ¿Cambiarías la Constitución o simplemente modificarías algunos artículos? El problema no es la Constitución, el problema son los corruptos. Ese es el problema. Podemos tener 20 constituciones más. El problema es la gente que está gobernando en el país. Ese es el problema. Hay que modificarla, hay algunas cosas que modificar, pero son como las enmiendas que hacen en Estados Unidos, ¿no? Pero definitivamente el problema son los que están gobernando ahorita. Y son los que dicen que hay que cambiar la Constitución, porque le echan la culpa a la Constitución de su corrupta gestión, le echan la culpa a la Constitución. Así es. ¿Qué harías tú con la inseguridad ciudadana? Ese es un terrorismo actual, o sea, nos hemos librado del terrorismo de los tiempos del MRTA, de Sendero Luminoso, pero este es un terrorismo que, la verdad, particularmente,
Yo cuando quiero salir de mi casa tengo que mirar a los costados, si hay una moto, si hay un auto, ¿qué harías? Pero así, concreto, para que el pueblo sepa qué haría Rafael Santos en caso de llegar a la presidencia. Nosotros tenemos los centros de comando y control que los vamos a poner en todos los distritos. Centros de comando y control que estén debidamente interconectados, con tecnología de punta que permita reconocer facialmente y que permita reconocer las placas. O sea, se roban un vehículo de placa tal, esa placa se mete al sistema y se identifica si está circulando en cualquier parte del Perú, porque van a estar interconectados. ¿Tenemos el recurso? Sí tenemos el recurso, las municipalidades tienen el recurso y la policía tiene la operatividad. O sea que lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Ok, ¿qué opinión tienes de a partir del 2021 hacia adelante trabajar y lógicamente entrar en un proceso de que todo niño peruano, basta que sea peruano, nazca con el derecho integral de la salud, el derecho integral a la educación y el derecho integral a la alimentación? Ya no más hambre, está en la ya no más Constitución. precariedad de salud y ya no más también hambre estudiar. ¿Qué harías tú o sea, qué opinión tienes de este tema? ¿Ayudarías a eso? Está en la Constitución, hay que respetar la Constitución. Haciendo el Estado eficiente, eso se va a poder hacer muy fácilmente. Claro, pero nadie lo hace verdaderamente. En el sentido de que lo que pasa es que los que quieren cambiar la Constitución son los que le echan la culpa a la Constitución de su corrupción. Mira, yo quiero aclararte una cosita nada más. En los años 90, el problema que tenía el Perú era el terrorismo. El terrorismo no nos dejaba vivir. Era la prioridad que tenía el Perú, es combatir al terrorismo. Hoy día, la prioridad que tiene el Perú, aparte, obviamente, de manera paralela, ¿no? Las vacunas y la falta de empleo, pero la prioridad es meter presos a estos corruptos. Así como fue el terrorismo en su lugar, en su oportunidad hace 30 años, hoy día es la corrupción. Es más de lo mismo. Esta clase podrida de politiqueros, porque no son políticos, son politiqueros sin chamba, no tienen chamba. O sea, son personas que no dan trabajo. O sea, habrán 4 que dan trabajo. 4 y para de contar. Y de los 4, 3 ya han estado en el Estado y no han hecho nada, ¿no? Okay. Yo sí te puedo decir de que cuando he estado en el Estado, cuando he sido alcalde, y cuando entré, el metro cuadrado en Pueblo Libre costaba $300. Y cuando salí, después de 8 años, costaba $2.000. Empoderé al ciudadano en Pueblo Libre. Okay. Hice el centro de comando y control. Reduje en más de un 60% la criminalidad. Lo hice. O sea, no es un cuento. Okay. Lo he hecho. Y otra cosa, lo último. No tengo antecedentes penales, no tengo antecedentes policiales, no tengo antecedentes judiciales. O sea que se puede gobernar con transparencia y sin problemas. Ok. La última pregunta, de mi parte al menos. Rafael, ¿firmarías? Esto no es una ayuda de marketing político, porque la innovación en el marketing político es bueno y saludable, porque en el Perú se sigue un ciclo de postulaciones y parece que estamos en una sola cúpula, no hay innovación. Pero en este caso, yo te preguntaría, ¿firmarías un documento públicamente y dirías, si es que yo cometo alguna ilegalidad o cometo algo indebido, renuncio inmediatamente a la presidencia? Renuncio inmediatamente. Totalmente. Si voy a ser transparente, me votan a patadas. Bueno, por supuesto que sí. Pero lo harías, firmarías un documento públicamente, ¿ah? A decirte la prensa. Por supuesto que sí. Okay. Por supuesto que sí. Pero Ricardo, quiero comentarte una cosa. Mi trayectoria de vida, yo ya tengo 52 años. Tengo más de 30 años de trabajando. Hace 35 años que trabajo en diferentes rubros. Tengo una familia constituida. Soy cargador del Señor de los Milagros. Soy un hombre de fe. Mi trayectoria de vida te da la garantía de que voy a trabajar para el Perú. Me voy a comprometer, porque ya me he comprometido con mi familia, me he comprometido con mis trabajadores, con mis obreros, con mis empleados, con mis gremiados de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Por qué dudarías que no me voy a comprometer contigo?
Yo no Ok. tengo, justamente no tengo ningún problema, justamente por el compromiso que asumo, es el compromiso que ejecuto. Y ahí es donde marca la diferencia y marco la diferencia con todos los otros candidatos. Por eso te digo que el Perú necesita sangre nueva. Claro, una de las transparencias, Rafael, es que justamente tú nos digas con quiénes vas, o sea, quién va a ser tu ministro de Economía, quién va a ser tu ministro de Trabajo, quién va a ser tu ministro de Salud, no como el PPK, que, bueno, hace tiempo, cuando salió presidente electo, yo recuerdo que la prensa le preguntaba, señor PPK, ¿y quién va a ser su ministro de Economía? Ja, 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 ya les diré más adelante. ¿Quién va a ser su ministro de Salud? Ja, 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 ya les diré. No es así, el pueblo necesita saber con quiénes van los candidatos a la presidencia. Esa es una parte de transparencia también. Ricardo, por supuesto que sí. Y te voy a contar, yo vengo pues, de la Sociedad Nacional de Industrias, de Cámara de Comercio de Lima, o sea, tengo una serie de profesionales muy calificados que son parte de un equipo. Y yo desde ya te digo y que ellos no están, o sea, no son los candidatos a ser los ministros, sino son los miembros de un equipo de trabajo, porque nosotros no venimos a ocupar un cargo. O sea, yo no estoy buscando trabajo y la gente que nos está acompañando tampoco. Son gente de primer nivel. Voy a dar a conocer la gente que nos está apoyando en cada uno de los rubros, pero no solamente uno, son varios en cada uno de los rubros que nos están apoyando. Y no están apoyándonos para asumir un cargo, nos están apoyando para escoger al mejor peruano. Así como vas a contratar a un gerente y vas a una empresa, a un headhunter a contratar a un gerente, de la misma manera nosotros así vamos a contratar a un ministro. Porque necesitamos un ministro de Educación que tenga especialidad en estos virus que nos están acechando ahorita. Entonces, esas son las condiciones que el headhunter va a tener que evaluar para poder tener ese ministro. Claro, excelente, excelente. Sería algo innovador realmente porque eso no se practica en el Perú. Eso no se practica en el Perú. Es que como lo estamos manejando. Yo no te estoy vendiendo humo, Claro, te estoy diciendo porque lo hago, lo hacemos. Excelente. O sea, saber quiénes van a ser tus ministros antes de, no después de. Bueno, es que justamente hay que ver primero qué cosa es lo que están dejando. No hay nada abierto, nada abierto. Ok, bueno, solamente para terminar y después para pasar la palabra nuevamente a Rafael para que explique y diga al pueblo peruano por qué deberían votar por él cortito, Tomás. Tocayo, creo que dijiste algo que querías, pero cortito, por favor, Tocayo, porque sí, cómo no. Sí, solamente quería preguntarte si implementarías la matriz energética peruana con más porcentajes de energías renovables, las RERs. Sí. Porque salen muy caros y son muy vulnerables. Te comento, hay beneficios para las matrices ecológicas, hay beneficios para la energía eólica, la energía solar, existe también una energía hecha de compost y de desechos, que también tiene beneficios. Los biodigestores, claro. Biodigestores, y encima también tienen bonos de carbono. Entonces, definitivamente nosotros sí vamos a apoyar esto. Ya existe una legislación vigente, pero nosotros no solamente la vamos a apoyar, vamos a revisarla, sino que vamos a mejorarla. Ok, gracias. Las últimas palabras de despedida, no preguntas, por favor. Primero César, después Alberto, cortito. César. Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones? No preguntas, Cecita, solamente tus palabras de despedida, nada más, por favor. Bueno, simplemente agradecer y le deseo muchos éxitos a Rafael. En realidad, conoces tu tema y te deseo muchos éxitos en esta vida y que logres tus metas. Ok, Alberto, por favor. Tu micro, por favor, Alberto, está apagado. Rafael Santos, muchas gracias por tus propuestas, gracias por la transparencia. Necesitamos efectivamente gente nueva. Te pongo en el dato, de repente lo tienes, el problema minero agrícola. Hay planos superpuestos y es algo que tenemos que solucionar para que haya una buena inversión, una paz ambiental, laboral, preservar todo, porque el Perú es de todos y el Perú tiene que sacar sus mejores valores, sus mejores inversiones, porque eso reditúa después en todos los peruanos. El mayor de los éxitos, Rafael. Bueno, Ricardo. gracias a los conductores del programa. Rafael, aguanta, falto yo. Rafael,
Rafael Santos, espero que seas un santo en el gobierno, porque realmente necesitamos eso para que nos haga el milagro de mejorar nuestra calidad de país. Necesitamos mejorar nuestra educación, necesitamos mejorar el sistema electoral, que está totalmente, siempre nos da resultados de fracaso. Necesitamos mejorar la igualdad de las personas. No puede ser que los que tienen plata y los que no tienen sean diferentes tratos. Y la S que sea también de seguridad energética, seguridad hídrica, seguridad de vivienda, seguridad alimentaria, seguridad de conectividad y todas las seguridades que podamos tener para nosotros y para el mundo. Muchas gracias. Okay. Gracias, tocayo. Bueno, finalmente, Rafael, te cedemos la palabra para que tú le digas a todo el pueblo peruano, en el Perú y en el extranjero, por qué tendrían que votar por Rafael Santos. Adelante, Rafael. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, antes que nada, se han quedado temas pendientes como el agua, que es muy importante, será para otra oportunidad. Tengo muy buenas propuestas y les contaría también cuál es el problema que hoy día tenemos con el agua, ¿no? Hay mucha gente que no tiene agua en este momento y que está esperando justamente propuestas sencillas y rápidas para poder acceder a este líquido de elemento. Bueno, ya mis palabras finales son de que, lo repito nuevamente, el Perú necesita sangre nueva, el Perú quiere sangre nueva y vamos a trabajar para eso. Yo agradeciéndote más bien, Ricardo, por tu amabilidad, por tu generosidad, por invitarme a este espacio, a Ricardo Gutiérrez, a César Sánchez, a Alberto Reyes, por conocerlos y por saber de que somos más peruanos en esta lucha para poder lograr que nuestro país tenga oportunidades para todos y desarrollo. Y a todos los que nos están escuchando, agradecerles por el tiempo que han destinado para escuchar nuestras propuestas y que ojalá y confío nos apoyen y respalden para ponerle la sangre nueva que el Perú necesita en las próximas elecciones. Que Dios nos acompañe, bendiga y que nos lleve por el camino correcto. Vamos con fe. Ok, Rafael, como ves, ha sido una conversación amena, una entrevista saludable para que los candidatos puedan expresar sus propuestas. De eso se trata este programa. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo para todos y que Dios decida quién será nuestro próximo presidente. La voz del pueblo es la voz de Dios. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.